con lo que garantizamos así las condiciones higiénico-sanitarias del lugar donde se generan para transportarla finalmente a una planta de tratamiento de aguas residuales, como es lógico, para ser tratada. ¿Está bien? Bueno. ¿Cómo nosotros vamos a clasificar las redes de alcantarillado? Bueno, las redes de alcantarillado se clasifican de dos tipos. Las redes separativas y las redes combinadas o unitarias. Estos términos de clasificación en cuanto a separativas o combinadas o unitarias se refieren al tipo de agua que va a ser evacuada por la red de alcantarillado. Por ejemplo, aquí vemos una red separativa que está compuesta por dos conductos. Uno de ellos, este que estoy señalando aquí, el circular, que va a ser el encargado de recolectar las aguas residuales de los domicilios, los comercios, las industrias y las instituciones. Y el otro, este que está aquí, rectangular, que se va a encargar de recolectar las aguas de origen pluvial, única y exclusivamente. Si nos enmarcamos en la ciudad en que vivimos, en Santa Cruz, vemos que el conducto que se encarga de recolectar las aguas negras está enterrado, mientras que las aguas pluviales en la ciudad, en Santa Cruz, se evacúa a través de canales abiertos. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que se conoce como redes separativas. O sea, son dos redes separadas. Ahora, cuando hablamos de redes combinadas o unitarias, es cuando en una sola tubería se evacúan tanto las aguas pluviales como las aguas de origen residual que se generan en los comercios, las industrias y las instituciones y los domicilios. ¿Está bien? Eso es importante que ustedes lo tengan. Separativa, dos redes. Unitaria, una sola red por donde se evacúan todas las aguas. Obviamente que en la actualidad la tendencia es a construir redes separativas porque, como vamos a ver más adelante, la calidad que tiene un agua residual es mucho más mala que la que tiene un agua pluvial. Por ende, este requiere de tratamiento físico, químico y biológico, mientras que el agua pluvial, con solo tratamiento físico, se resuelve el problema. Vamos a ver un video donde explican esto que más o menos yo les he transmitido. Al día con Plastigama. ¿Cómo funciona una red de alcantarillado? Descúbrelo con nosotros. Los sistemas de alcantarillado son un medio de recolección y transporte de aguas provenientes de desechos domésticos, comerciales e industriales. Además, conducen el agua de lluvia que cae a los sitios de recolección, hasta el punto final de descarga. Por tal motivo, este recorrido puede separarse por aguas residuales y agua de lluvia, o combinados en la misma red. Para la recolección de aguas residuales, se necesita una caja domiciliaria, la cual no requiere profundidades mayores ya que estará colocada donde se realice cambios de dirección hasta salir del predio. Desde ahí se conducirá el líquido hasta una caja de acera que se empatará a un manhole o pozo de revisión. En cambio, las aguas lluvias se precipitan y escurren por la acera para ser recolectadas en sumideros que están ubicados en las esquinas de las manzanas y que permiten descargar el agua al pozo de revisión. Plastigama, soluciones siempre. Bueno, ahí vimos de manera muy resumida lo que yo les había planteado. Bien, vamos a continuar definiendo, bueno, recordando, porque ya se los dije, qué cosa se conoce como una red separativa. Y nos dice que es el sistema de alcantarillado integrado por un sistema pluvial y un sistema sanitario. El sistema sanitario se encarga o se utiliza para la recolección de las aguas de origen doméstico, comercial, institucional e industrial, mientras que, en cambio, el sistema pluvial
se utiliza para la recolección del agua de lluvia proveniente de las calles, tejados y otras fuentes. ¿Está claro? Hoy en día la tendencia moderna es a construir estos tipos de redes, las redes separativas. La red combinada unitaria es el sistema de alcantarillado que transporta conjuntamente tanto las aguas residuales como las aguas de origen pluvial o de lluvia. La tendencia actual es a construir redes separativas debido a que el grado de contaminación que poseen las aguas pluviales y las residuales es muy diferente, lo que genera que el tratamiento que debe recibir cada una de ellas también resulta muy diferente. La mezcla de ambas produciría sin duda un caudal muy grande que traería como consecuencia plantas de tratamientos muy costosas. A ver, les explico un poquito más. El agua pluvial, como yo les decía, es el agua de lluvia que al escurrir por los tejados, los patios, las calles, etcétera, ahí es donde va adquiriendo el contaminante por donde ella pasa. Pero ese contaminante que esas aguas captan son partículas de arena, arenilla, polvo, ramas, pueden ser plásticos, bolsas, pomos, etcétera, que malamente largamos a las calles. Entonces, el tratamiento que requiere ese tipo de agua pluvial solamente es un tratamiento físico que está enmarcado en esta cámara que vemos aquí, que estoy yo señalando con el puntero, que consta de una rejilla que tiene un espaciamiento entre barras entre 2 y 2,5, y 5 centímetros, donde todo lo que arrastre el agua cuyo tamaño excede los 2,5 centímetros, pues lógicamente es retenido en esa rejilla. Ahora, con el agua va a seguir su camino porque no va a ser retenido en esta rejilla, las arenas, las areniscas, partículas de tierra, etcétera, que para ello la cámara prevé una trampa. ¿Cómo se considera esta trampa? Bueno, es una trampa, como son partículas pesadas, pues lógicamente van a ir a parar al fondo de la cámara. Entonces la salida sale con una cota mucho mayor, o sea, que la cota de solera. ¿Para qué? Para que por aquí salga el agua y aquí se queden retenidos las arenas, las areniscas, las gravillas, las partículas de tierra, etc. Ahora, en una planta de agua, fíjense ustedes que el agua pluvial solo necesita un cribado y un desarenado. Pero sin embargo, si yo la uno con el agua residual, el agua residual obligatoriamente necesita tratamiento físico, químico y biológico. Entonces lo que yo estaría, ¿qué cosa es? Aumentando el caudal y lógicamente el caudal es directamente proporcional a las dimensiones de estas instalaciones de tratamiento. Y eso me generaría un costo de una planta muy grande cuando yo parte del agua, que es la pluvial, la puedo resolver con una pequeña cámara ubicada bajo una boca de tormenta, que así se le llama a las rejillas donde ingresa el agua. ¿Está bien? Entonces esa es la razón por la que hoy en día se trata siempre de diseñar sistemas separativos, y eso es lo que ustedes van a practicar una vez que sean profesionales. Bueno, vamos a ver los tipos de sistemas de alcantarillado. Como yo les dije al inicio de la clase cuando les hablé en los objetivos, le dije que el alcantarillado ha ido evolucionando con el tiempo. El objetivo de la evolución del alcantarillado es precisamente ir disminuyendo el costo de metro cuadrado de alcantarilla construida. Aún así, hasta el método que hay en la actualidad es un sistema que sigue siendo caro.
Sigue siendo tan caro que, por ejemplo, en ciudades como Santa Cruz, que es una ciudad donde hay mucho movimiento de dinero y de recursos, solamente hay cobertura de 40%. Ahora bien, ¿cómo han evolucionado las redes de alcantarillado? El primer alcantarillado que se ideó fue el sistema convencional, que fue basado en la norma americana porque fue ideado por los americanos y cuya red pasaba por el eje de la calle. O sea, por el eje de la calle pasa la red de alcantarillado. Por supuesto, enterrada entre una profundidad de 1 metro y 6 metros como máximo. El segundo sistema que se creó con el propósito de disminuir el costo que tenía en metro cuadrado en el sistema convencional fue el sistema convencional simplificado, o sea, el sistema simplificado, que como lo dice su nombre, se simplificaron muchas cosas para reducir costos de ejecución y de construcción de la red de alcantarillado. Y el tercer sistema fue el sistema condominial. En el sistema simplificado, al igual que el convencional, la red pasa por el eje de la calle. En el sistema condominial, la red, como ustedes pueden ver acá, tienen dos posibles posiciones. Una, por una franja de 3 metros que se deja entre los patios de los domicilios colindantes, y otra cuando se pasa por las aceras. ¿Está claro? Entonces ya voy a hablarle un poquito más de eso en adelante. Entonces vamos a ver ahora cuáles son las características y a su vez ya vamos a ir viendo las diferencias entre el sistema convencional y el sistema simplificado. Por ejemplo, en el sistema convencional es de los primeros alcantarillados que fueron desarrollados y tienen como característica fundamental, en primer lugar, que utiliza para su diseño la norma americana. Claro, fue creado en los Estados Unidos y el método o el sistema fue condicionado a la norma americana. En segundo lugar, el diámetro mínimo del colector secundario que se podía colocar en un sistema convencional era de 8 pulgadas. O sea, 200 milímetros. El diámetro de las cámaras de inspección es el estándar que ellos establecieron y hasta la actualidad sigue siendo el diámetro de la cámara en su interior de 1,20 metros. Entiéndase como las cámaras de inspección, aquellas cámaras que van en las esquinas y a una cierta distancia, como vamos a aprender acá, que permiten inspeccionar y acceder a la limpieza y mantenimiento de las tuberías. Este sistema convencional usa como criterio de diseño la velocidad mínima o velocidad de autolimpieza igual a 0,6 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que para diseñar, para aceptar un tramo de alcantarilla, se tenía que cumplir que la velocidad fuera mayor o igual a 0,6 metros por segundo. La otra característica que tenía este sistema es que recomendaba al inicio de un tramo de alcantarilla colocar lo que se denominaba como til de arranque. En clases posteriores vamos a ir viendo todas estas cosas. Ahora, el sistema simplificado, que surge lógicamente posterior al anterior y cuyo objetivo era disminuir el costo del alcantarillado que íbamos a construir, tiene como requisito, en primer lugar, aquí el diámetro mínimo era 8 pulgadas, 200 milímetros. En este sistema se reduce el diámetro mínimo hasta 6 pulgadas, 150 milímetros. No es lo mismo el costo de una alcantarilla de 8 que un tubo de 6 pulgadas.
Entonces ahí ya está una disminución de costos, ¿no? En segundo lugar, con respecto a las cámaras que concebía el sistema convencional, se elimina el 70% de las cámaras que se colocaban en el sistema convencional. Claro, aquí este método, esto se pudo eliminar, este 70%, porque en este momento la limpieza se hacía con cintas de acero, acerada, y eso se metía dentro del tubo y un hombre con como especie de una llave T le daba vuelta hasta destupir o destrabar cualquier obstrucción. Hoy en día se utilizan unos camiones que Zaguapá lo tiene y lo vamos a ver aquí en clase, que lógicamente esto te permite los camiones un alcance de hasta 100 metros. Aquí el alcance máximo era 30 metros. Entonces tenías que colocar cámaras cada 30 metros. Aquí como el alcance máximo es hasta 100 metros, pues puede colocar cámaras cada 100 metros. En una cuadra, si tenemos 100 metros y colocamos cámara cada 3 metros, nos vamos a ahorrar una o dos cámaras, mientras que en este sistema simplificado, mientras que aquí tendríamos que colocar ese número de cámaras. Por otro lado, a diferencia del sistema convencional que utilizaba como criterio de diseño la velocidad de autolimpieza 0,6 metros por segundo, aquí utiliza como criterio de diseño la fuerza tractiva mínima, que dice que este valor de la fuerza tractiva tiene que ser mayor o igual que 0,10 kilogramos por metro cuadrado. ¿Qué cosa es la fuerza tractiva? La fuerza tractiva de un líquido es la acción del líquido sobre la acción tangencial de actuación del líquido sobre los sólidos que transporta. Y entonces esa acción tangencial del agua sobre los líquidos que transporta, cuando es mayor a 0,10 kilogramos por metro cuadrado, se considera que el 90% de los sólidos que ingresan a la red llegan a su destino final. ¿Está claro? Entonces, pues este método permite en algunos tramos que la velocidad sea menor a la de autolimpieza, que es 0,6, siempre y cuando se cumpla que este valor de fuerza atractiva. ¿Está bien? Entonces, es otro enfoque de diseño que bueno, vamos a aprender nosotros acá. Por otro lado, introduce un método más preciso para el control de la limpieza de las condiciones de autolimpieza. Claro, lo ideal sería garantizar una velocidad en todos los tramos mayores a 0,6. Porque cuando usted garantiza esta velocidad de autolimpieza, el 100% de las partículas que ingresan al alcantarillado llegan a la planta de tratamiento. Ahora, con esta fuerza atractiva, el 90% llega a la planta de tratamiento, con lo cual se puede quedar dentro de la alcantarilla un 10%. Aquí, al tomar en cuenta este nuevo criterio, y además usted puede usar este otro criterio, porque calculamos en la planilla tanto la velocidad como la fuerza atractiva, entonces por eso es que dice que introduce un método más preciso para el control de las condiciones de autolimpieza, porque podemos jugar con dos parámetros, la velocidad mínima y con la fuerza atractiva. Y además, este método incluye las cámaras de inspección al inicio de las alcantarillas. El método convencional utilizaba los tips de arranque, que para que ustedes tengan una idea, un tip de arranque es una tubería con un codo dos codos de 45 para incorporarse inicialmente a la alcantarilla. Y eso lo embebían o lo protegían con medio metro cúbico de hormigón. Aquí desechan el til y colocan una cámara que trae muchas más ventajas, como vamos a aprender
en este curso. ¿Está bien? Entonces, estas son las diferencias fundamentales entre el sistema convencional y el sistema simplificado. En el sistema condominial, que dicho sea de paso, a mí no me gusta, ni no lo diseñaría nunca, ni así me paguen un buen dinero. Y le digo por qué, porque yo nací en un lugar, en un barrio, donde estaba la implementación de este sistema convencional. Y el problema que tiene ese barrio es tremendo. ¿Por qué? Porque cuando van por la parte de atrás de los patios de las casas, esto queda 3 metros de franja libre. Y entonces, ¿qué pasaba allá? Que los ladrones, uno dejaba ropa tendida en el patio y los ladrones se cruzaban en el patio y se robaban la ropa. ¿Y qué pasó como resultado? La gente empezó a cercar aquí, cercó aquí y cercó toda la franja y ya no había manera de acceder porque todo el mundo cercó para que no les robaran. Y cuando había un problema de obstrucción o de inspección o mantenimiento, pues entonces se llamaba a la empresa y la empresa decía, tienen que quitar la cerca para que nosotros podamos acceder. O sea, que fue todo un caos tremendo. Entonces, además tiene otro problema que cuando va por las aceras, a 1 metro del cordón de la acera y a 80 centímetros está el agua potable. Y esta que va por la acera, que es el alcantarillado, queda más alta que el agua potable. Entonces, por ejemplo, en Ecuador, hace unos 3 años atrás, 2-3 años atrás, se reventó una tubería de agua potable y eso asentó la tubería del alcantarillado condominial, zafó la junta y se mezclaron y murieron mucha gente por cólera. En cambio, este sistema convencional está, la tubería de agua potable, como ustedes conocen, está a 80 centímetros de profundidad. Y parte de 1 metro, o sea, está por debajo. Hasta 6 metros está muy por debajo comparada con la de agua potable. Si se rompe la de agua potable, bueno, y esta por alguna casualidad se asentara, pues entonces es difícil que se produzca esa mezcla como en el caso de este alcantarillado condominial. ¿Está bien? Entonces, por eso es que en la actualidad lo que más se utiliza es el sistema convencional, pero es simplificado. ¿Está claro? Y ese es el que nosotros vamos a aprender aquí en el curso porque es que está correctamente en su pensum de su materia. Bueno, cuando se colocan dentro de los lotes, como les decía, van dentro de una franja de 3 metros. Esto solo se puede construir, señor, en urbanizaciones nuevas. Porque a quién le van a decir, imagínense que vengan a mi casa a decirme, oye, cédeme 1,5 metros y el otro vecino cédeme 1,5 metros para yo poner el alcantarillado por atrás. Nadie va a querer ceder 1,5 metros por el ancho de la casa. Entonces, el ancho del lote. Entonces, eso es solo para sistemas que se contemplen en nuevas urbanizaciones. ¿Está bien? Y entonces, por su parte, cuando va fuera del lote, va por las aceras, lo que significaría que yo tendría doble tubería de alcantarillado, porque tendría que tener una por esta acera y otra por la acera de frente, que es de los vecinos. Entonces, es más económico porque trabaja con 4 pulgadas, pero es más complejo también porque tiene doble tubería, a diferencia del sistema simplificado. Los ramales condominiales, ya sea que salgan como están aquí dibujados por la franja de 3 metros por los patios o que salgan doble por cada una de las aceras, se conectan a una alcantarilla que es conocida como la red pública, esta alcantarilla, que es la que se encarga de recolectar todas las aguas de los ramales condominiales y llevarlas a la planta de tratamiento de agua residual. En esta figura
pueden ver ustedes la forma en que iría un alcantarillado condominial cuando va fuera de los lotes, o sea, por las aceras. Esto va por la acera a ambos lados de las veredas, en ambas veredas, ¿ven? Y aquí en uno de ellos va a tener el agua potable que va a estar por debajo del terreno, 80 centímetros y a 1 metro del cordón de la acera. Lo que sucede es que la de agua potable trabaja a presión y es la que tiene más posibilidades de reventarse, producto o de fallar una junta, etcétera, producto de la presión interna. Entonces, cuando se produce una rotura, humedece el terreno de esta y esta puede asentarse y zafarse y ahí se contaminan las dos aguas por la cercanía que tiene. En cambio, por esta línea del eje de la calle iría el condominial. O sea que está bien alejado de la alcantarilla, de la tubería de distribución y por ende, y además a más profundidad, por ende, no habría problemas de contaminación, de que se mezclen las dos aguas. Entonces, durante este curso, nosotros le vamos a enseñar el sistema simplificado por ser el más empleado a nivel mundial. ¿Está bien? Es el que más se utiliza a nivel mundial y por ende que seleccionó el pensum de su materia para que nosotros le impartamos. Sistema simplificado. Es de que el criterio de diseño es la fuerza tractiva. Bueno, vamos a ver ya específicamente para el sistema simplificado que vamos a estudiar nosotros durante este semestre, ¿cuáles son los tipos de alcantarillas que nosotros podemos encontrar en un alcantarillado con el sistema simplificado? Bueno, en primer lugar, el primer tipo de alcantarilla que nosotros podemos encontrar es la acometida domiciliaria. La acometida domiciliaria es aquella que va hoy en día, este esquema es viejo, porque antiguamente la cámara domiciliaria que vimos en el video se colocaba dentro del domicilio, dentro del lote del domicilio. Hoy en día esta cámara ya se ha trasladado a la acera del domicilio, frente al domicilio. ¿Por qué? Porque si yo quiero trabajar de aquí para desobstruir mi red, para entrar aquí, acceder a la cámara, con mi equipamiento tengo que solicitar permiso. Pero si lo tengo en la acera, el operario puede llegar porque es espacio público, o sea, destapar y hacer la limpieza y desobstrucción. Por ese motivo es que esta cámara de inspección domiciliaria ha sido trasladada hacia las aceras, fuera del área privada. El propósito que tiene esta acometida domiciliar es unir las instalaciones de desagüe interior del domicilio con la alcantarilla principal que la va a transportar. ¿Está bien? Entonces, este que está en color azul, esa sería la acometida, solo que ahora esta cámara va en las aceras en vez del interior del lote. La segunda alcantarilla que vamos a encontrar en el sistema simplificado es la alcantarilla secundaria, que son estas que están aquí de color rojo. Estas alcantarillas son las encargadas de recolectar el agua proveniente de las acometidas domiciliarias y transportarla hacia su descarga en la alcantarilla principal. ¿Está bien? Entonces, esa es la función que tienen estas alcantarillas secundarias. Ellas obligatoriamente tienen que pasar por todas las calles donde al menos exista un usuario para que se pueda conectar a la red de alcantarillado. El otro tipo de alcantarilla que nosotros encontramos en este sistema simplificado son las alcantarillas principales. Las alcantarillas principales son aquellas que se utilizan para recolectar las aguas de las alcantarillas secundarias
y transportarla y descargarla en el colector de la red. ¿Está bien? O sea, las alcantarillas principales se encargan de recolectar todas las aguas provenientes de las alcantarillas secundarias y de evacuarlas o descargarlas en el colector. Ahora, el colector es aquella alcantarilla de gran tamaño que transporta las aguas provenientes de todas las alcantarillas principales, ya bien sea según la magnitud o el tamaño del área de cobertura, directamente a la planta o a su descarga en un interceptor. Para que ustedes tengan idea de cuánto debe ser la magnitud de una ciudad para que aparezca un interceptor, Santa Cruz solo maneja colector. Y el colector es el que entrega a la planta de tratamiento de agua residual. O sea que no hay interceptores en Santa Cruz, solo son colectores. ¿Está bien? Y el interceptor, que es aquel que se coloca en aquellas grandes ciudades que lo demanden, es el encargado de recolectar las aguas de los diferentes colectores y conducirla a la planta de tratamiento. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son los tipos de alcantarilla que vamos a encontrar en el sistema simplificado que vamos a estudiar? La acometida domiciliaria, la alcantarilla secundaria, la alcantarilla principal, el colector y el interceptor. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver entonces, por último, qué se define como instalación sanitaria domiciliaria. Aquí les quiero aclarar algo. No es objetivo de esta materia estudiar las instalaciones sanitarias en el interior del domicilio. O sea, tanto SANI 1 como SANI 2 se dedican a lo que es el diseño de el sistema de distribución de agua y el sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales a nivel macro. Ahora, a nivel micro, que le podríamos llamar así a las instalaciones domiciliarias, eso no lo damos en estas asignaturas. ¿Está bien? Creo que estas instalaciones sanitarias, creo que se las dan a ustedes en uno de los edificios. No sé si es edificio 1 o edificio 2. ¿Está bien? Pero bueno, vamos a definirla para que ustedes lo conozcan. También el responsable de las instalaciones hidrosanitarias en un domicilio es el ingeniero sanitario. O sea, nosotros, los hidráulicos, los civiles que estudian estas materias. ¿Está bien? Les puedo decir algo. Es más difícil diseñar un sistema de instalaciones hidrosanitarias en un domicilio, a pesar de que se manejan diámetros pequeñitos, que precisamente diseña una red de alcantarillado sanitario en una ciudad. ¿Está bien? Entonces, ¿qué se define como instalación sanitaria domiciliar? Se define al conjunto de tubería de agua potable, o sea, el conjunto de tubería de agua potable que alimenta con agua a los diferentes espacios sanitarios, a las tuberías de alcantarillado o que se encargan de la recolección del desagüe de los residuos líquidos en el domicilio, al sistema de drenaje pluvial, que está aquí se ve que es una canaleta, una bajante y colector, y además a la ventilación, que es esta que está, este tubo que está aquí prolongando la bajante, en los accesorios, que son los codos, las T, etcétera, que se utilizan para las diferentes interconexiones de tubería, y los muebles sanitarios, o sea, el lavaplato, el lavamano, lavandería, la tina, el bidet, el inodoro, etcétera. ¿Está claro? Que se encuentran dentro de los límites de la propiedad de un usuario. ¿Está claro? O sea, que son todo lo que son. Se define como instalación sanitaria domiciliaria al conjunto de tuberías de agua potable y alcantarillado
y de drenaje pluvial, así como la ventilación, accesorios y los muebles sanitarios que se encuentran dentro de la edificación. ¿Está bien? Y eso es lo que se conoce como instalaciones hidráulicas y sanitarias para edificios. Entonces, eso es lo que teníamos previsto para el día de hoy. Entonces, si tienen alguna duda, pues estoy en la mejor disposición de aclararse. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Disculpe, ¿a dónde van a descargar las aguas? Tanto los sistemas que tiene Santa Cruz, tanto el pluvial y el de la sanitaria. El pluvial. ¿Cuál es el cuerpo receptor al cual se va a descargar? A ver, el pluvial, las aguas pluviales, se descargan, se recolectan en los canales en la ciudad y se descargan tanto en el río Piraí como en el río Grande. ¿Está claro? Drenaje pluvial va a parar al río Piraí y al río Grande. Claro, parte de esa agua, en aquellos lugares donde se puede infiltrar, esa agua pluvial va a parar al acuífero. De todos modos, el acuífero de la ciudad de Santa Cruz está alimentado por esas dos grandes fuentes que son Río Grande y Río Piraí. Ahora, las aguas residuales tratadas, las que trata Aguapac, las que tratan las empresas, también van de manera directa a descargarse a estos dos cuerpos receptores, a Río Grande y a Río Piraí. Ahora, aquellas aguas que no tienen tratamiento van a parar a las cunetas de las calles y de ahí se infiltran y van a parar a los acuíferos, al acuífero de Santa Cruz. Ahora, hay otro sistema que es el de tratamiento individuales en aquella zona donde están las cámaras sépticas. En algunos lugares se construyen pozos ciegos. ¿Qué cosa es un pozo ciego? Es un depósito donde se va acumulando el agua residual que ha pasado por la cámara séptica y después debe ser extraída por un camión de recolección de estas aguas. Y esa recolección, esos camiones lo descargan en los sistemas de tratamiento de la ciudad. Ahora, hay otros sistemas que utilizan mucho acá, que es el pozo de solvente. Pasan por el tanque séptico y lo meten a un pozo de solvente y ahí lo infiltran en el terreno. El pozo de solvente no está indicado para colocarse acá. Eso lo vamos a ver más adelante y yo les voy a explicar cuando lleguemos a la parte de los tratamientos. Pero esa es la razón, el uso de el pozo de solvente y la forma indiscriminada en que largan las aguas residuales a las calles es lo que ha traído que hayan estudios, que existen estudios de una empresa europea donde se plantea que el primer estrato del acuífero de Santa Cruz entre 0 y 100 metros está contaminado. Y por eso es que las empresas distribuidoras, las empresas que encargadas de agua potable, o sea, las cooperativas, están obligadas a cavar sus pozos y extraer el agua a más de 100 metros. ¿Está bien? No sé si te convenció la respuesta. La pregunta, doctor. Disculpe, con respecto a por qué en Santa Cruz no se coloca intersectores, ¿cuál es la razón? Es muy pequeña la ciudad. Es muy pequeña, no tiene la magnitud. ¿Dónde vas a ver intersectores? En cualquier ciudad de China, en Japón, en Estados Unidos, las grandes ciudades. ¿Cómo tú podrías ver intersectores acá cuando se forme la mancha metropolitana que empiece a unirse, por ejemplo, Santa Cruz con Cotoca, Santa Cruz con La Guardia, Santa Cruz con Guarne? Entonces ya ahí sí la mancha urbana es muy grande y lógicamente sí va a hacer falta intersectores. Lo único que hay acá, Zaguapá, lo que tiene son colectores por el cuarto anillo que recolectan las aguas de los diferentes alcantarillas principales. Y con respecto al material de estos conductos deben ser diferentes porque puede que para, digamos, las alcantarillas principales no puede ser de PVC, digamos, porque no falta esa gente que perfore, ¿no?
Es correcto eso. Okay. En la próxima clase vamos a estudiar los materiales que se utilizan para estas tuberías. Y vamos a ver que el mejor material, el más resistente a todo el ataque químico interno de los productos de sulfuro de hidrógeno que se genera en el interior de las alcantarillas, porque nosotros tenemos alcantarillas que no trabajan con flujo a presión, sino que trabajan con conducción libre, relaciones de Y sobre D menores a iguales a 0,75. Entonces, la materia orgánica se descompone. Y como se descompone la materia orgánica, se transforma en un gas que se conoce como el sulfuro de hidrógeno. Y entonces ese gas va a parar a ese espacio libre donde no hay agua. Y ahí empieza a actuar y a carcomer todos los materiales a excepto el PVC. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene el PVC? El problema que tiene el PVC es que cualquiera lo perfora y lo cala y hace una conexión clandestina. Entonces vamos a ver que cada tipo de tubería requiere de un material diferente. Eso lo vamos a aprender en la próxima clase. Gracias, doctor. ¿Bien? Bueno, ¿alguna otra duda? En el chat creo que hay. Ah, en el chat, perdón. Sí. Doctor, ¿esa acometida es a la que le llaman chicotillo? No. No, la acometida domiciliar es un tubo que en edificaciones, en edificios, es de 6 y en caso de domicilio es de 4. Pero no son chicotillos, son, bueno, no sé la verdad si alguno le llamará chicotillos, son acometidas nada más. ¿Se podrá colocar acometidas domiciliarias directamente en el colector? No, solo se colocan acometidas domiciliarias en alcantarillas secundarias. ¿Por qué no se colocan en los colectores? Porque el daño que se le puede hacer a un colector, que generalmente no se colocan tuberías de PVC como los colectores, sino se colocan tuberías de hormigón, el daño que se rompa esa tubería pues puede afectar un área muy grande. No, solo se colocan en alcantarillas secundarias, lo vamos a aprender acá. ¿Qué tipo de diámetro es recomendable para las acometidas domiciliarias? Bueno, el diámetro para las acometidas domiciliarias es el máximo diámetro que tú puedes tener en una acometida domiciliaria es el mínimo diámetro que tú puedes colocar en una red de alcantarillado. Como nosotros estamos estudiando el alcantarillado simplificado y el mínimo diámetro es 6 pulgadas, el máximo diámetro que yo puedo tener en una acometida es 6 pulgadas, porque en alcantarillado no se pueden hacer reducciones en la conducción. Ampliaciones sí, reducciones nunca. Entonces yo no puedo salir con 8 a conectar en una de 6. ¿Está bien? Ahora, el diámetro de la acometida depende de la magnitud de los aportes de caudal. En un domicilio es 4 pulgadas. ¿Por qué? Porque es la tubería máxima que demanda el inodoro. Y en un edificio de varios pisos, generalmente 6 pulgadas. Otra pregunta dice, ¿podría hablar acerca de otros sistemas de alcantarillado como son los alcantarillados sin arrastre de sólido y los sistemas de alcantarillados modulares que menciona la norma boliviana? Un sistema de alcantarillado sin arrastre de sólido es aquel alcantarillado que es diseñado sin arrastres de sólido, alcantarillado sanitario sin arrastre, no creo que sea sin arrastre. El alcantarillado sanitario hay que arrastrar los sólidos si no se quedan dentro. No sé. No entiendo eso yo, sin arrastre. Siempre el agua residual siempre trae consigo sólidos. Ahora, que tú puedas retener parte de esos sólidos gruesos, pero siempre vas a tener sólidos en un alcantarillado sanitario. Lo voy a ver, pero no sé. No le puedo dar una respuesta ahora.
porque en todo alcantarillado siempre hay arrastre sólido. Y los sistemas alcantarillados modulares. Los sistemas alcantarillados modulares es que, por ejemplo, usted tiene un área de cobertura, pero tiene asentado dentro de esa área de cobertura concentrada la población, vamos a suponer en la mitad del área total. Entonces usted diseña un sistema para esta área que está asentada y proyecta un nuevo módulo para futuras ampliaciones. Y entonces eso se ve mucho en las plantas de tratamiento, de agua potable como de aguas residuales. O sea que usted diseña la planta modularmente. Vamos a suponer, usted tiene una red para 30 años, para un periodo de diseño de 30 años. Si usted diseña el sistema de tratamiento de aguas residuales para los 30 años, le va a salir carísimo y en el año 0 no tiene los aportes del año 30. Entonces usted dice, voy a diseñar un tratamiento, una planta de tratamiento para las personas que se me asienten durante los 10 primeros años y de manera tal que este mismo módulo que yo he diseñado, cuando llegue al año 10, lo replico y tengo hasta el año 20. Y cuando llegue el año 20, lo replico y tengo hasta el año 30. Eso es lo que se conocen como sistemas modulares. ¿Cómo se podría saber si se zafa una tubería de alcantarillado? Mediante aforos internos en la red. O sea, es importante que se coloquen cámaras con aforo en determinados puntos. Entonces, si usted coloca que el aforador por excelencia que se coloca en la red de alcantarillado es el aforador parcha. Entonces, si usted coloca un aforador parcha en un determinado tramo y usted sabe que todos los días por ahí pasan 10 litros, el día que me pase 5, entonces quiere decir que tengo una fuga en el tramo comprendido aguas arriba de ese aforador. Esa es la forma de hacerlo. ¿Está claro? Además de que se hacen inspecciones, como vamos a aprender acá, con equipamiento. Hoy en día se meten unos equipos con ruedas que tienen una luz LED y tienen una camarita y lo va guiando desde afuera, desde un carro. Yo tengo videos aquí, lo van a ver, y ahí van observando si hay alguna junta zafada, si hay algún hueco, algún orificio. De esa manera también se puede ver o detectar la fuga. ¿Los 5 tipos de alcantarillas siempre son necesarios en una red de alcantarillado? No, dependen del tamaño. Por ejemplo, les he dicho que en Santa Cruz el interceptor no lo hay. O sea que solo hay acometida, alcantarilla secundaria principal y colector. No siempre, dependen del tamaño del área de cobertura. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? ¿Sí? Ingeniero, es una consulta. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿A qué profundidad está la tubería secundaria? Por ejemplo, en caso de que la boca de desagüe de mi acometida me quede muy por debajo de esta, tendría que usar no tendría que bombearlo prácticamente. O cuando la tubería de desagüe me queda muy por debajo de la tubería secundaria, en el tramo de mi acometida hago otra cámara para poder volver a subir, no me quede muy por debajo. ¿Cómo se soluciona eso? No, lo que pasa es, por ejemplo, eso suele ocurrir cuando tú tienes edificio y en el sótano que está por debajo del terreno, tú tienes baño, por ejemplo, en el sótano, o sencillamente bajas la tubería hasta el fondo de piso del sótano y te queda entonces el alcantarillado secundario por encima. Lo que se construyen ahí son estaciones elevadoras. O sea, se construye una cámara de bombeo
y con un equipo de bombeo se bombea a una cámara disipadora y de esa cámara disipadora ¿cómo se llama esto? Se conecta con una cometida al alcantarillado. Ese es un problema. Yo estoy haciendo, el Banco Ganadero está construyendo, va a construir a dos cuadras de la plaza, va a construir su nuevo edificio. Es inmenso, muy bonito. Y bueno, una empresa le ha hecho el proyecto y entonces me han contratado a mí para que yo haga la revisión de ese proyecto. Y entonces ellos tienen ese problema. Lo que yo le he observado al proyecto son dos cosas. Una, la mala selección del equipo de bombeo, y dos, le he observado que no disipan la energía, sino que la descargan directamente con toda la presión a una cámara y de la cámara directo a la cometida. Entonces hay que disipar la energía. Este curso que yo les he dicho que voy a dar, que cuando me libere un poco de trabajo, pues tengo mucho trabajo ahora, es de diseños de estaciones elevadoras. Ahí les voy a enseñar cómo se disipa la energía con cámaras, todo. Muy bonito ese curso. Pero lo pensaba dar ahora, pero estoy con mucho trabajo realmente. Eso sería. A ver, dicen acá, entonces solo varía con el interceptor. Sí, generalmente sí. En el caso de que la topografía del terreno sea muy distinta, ¿cómo funcionan las redes de alcantarillado en La Paz, por ejemplo? Cuando veamos la parte de los trazados, yo les voy a decir. Ahí les voy a hablar sobre eso. Cuando tienes topografías llanas y cuando tienes topografías muy accidentadas, como el caso de La Paz. Ahí lo que se hace para poder cumplir con la fuerza atractiva y sobre todo con las velocidades máximas, es que se colocan cámaras muy profundas para lograr pendientes que me garanticen la velocidad máxima. Pero eso yo se los voy a explicar cuando lo veamos más adelante en las clases. ¿Está bien? Doctor. Sí. ¿Y qué pasa si estamos en una rotonda, digamos? Y lo que pasa es que la acometida puede que nos llegue muy, muy costosa, digamos, ya que la longitud a las casas van a ser más largas, digamos, y más caras. Digamos. ¿Cuál es la solución, digamos, si hubiera otro También tipo lo de... vamos a aprender acá. Hay dos formas de trazar las alcantarillas, con trazados rectos y con trazados curvos. ¿Está bien? Ahora, lo que se utiliza en la actualidad es el trazado recto, como vamos a aprender acá. Pero tú puedes colocar tramos rectos y una cámara y ir conformando la curvatura a partir de tramos rectos. Entonces, en esos casos, lo que uno trata es de aproximarse lo más posible a las casas con este trazado curvo a partir de cámaras y trazos rectos para disminuir la longitud y el costo de las acometidas. Eso lo vamos a estudiar acá. Yo les voy a enseñar eso. ¿Alguna otra duda? Doctor, buenas tardes. La tubería, la cometida secundaria, si mal no recuerdo, está a 30 centímetros por debajo de la potable, de la tubería de agua potable. Ahora, ¿siempre se cumple esto? O, por ejemplo, a la hora de buscar a la hora de buscar la alcantarilla secundaria, no surgen problemas de que está muy por encima o muy por debajo, y por eso las instalaciones cruzadas. A ver, te explico algo. Te dicen, la norma te dice, la de agua potable va a 80 centímetros por debajo del terreno, de la cota de la calle, de pavimento. Y la de alcantarillado sanitario está 1 metro por debajo de la cota de pavimento. 80 menos 1 metro son 0,20, o sea, está 20 centímetros solo en el arranque, porque las alcantarillas obligatoriamente, como el flujo por gravedad, tienen que tener pendiente. Y entonces, si aquí tengo 20 y tengo una pendiente, voy a ir aumentando esa separación. ¿Me entendiste? Sí, sí. Eso es. No, lo vamos a aprender acá también. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas,
Nos vemos el próximo lunes con la unidad 3. Y como siempre les digo que se cuiden y que tengan una buena tarde. Mañana van a tener, sí, ¿Eh? para la venta del libro. Lo que pasa es que la chica tuvo que ir a entregar a la renta hoy la factura, todas esas cosas, pero ya mañana es normal. ¿Está bien? De lunes a viernes, de 8 a 12:30 del día. Gracias. Bueno, listo. Chao. Estén bien, cuídense. Doctor.